El día que renací, Yang Wansu acababa de entrar en la mansión. Era una huérfana que mi madre había adoptado como hija adoptiva. Y luego me lo quitó todo. En mi vida anterior, me vi obligada a casarme con ella en una alianza política, me casé con un hombre que siempre la había amado, sufrí una humillación interminable y finalmente me lancé desde las murallas de una ciudad extranjera. Ahora al verla de nuevo, Yang Wansu se escondía detrás de mi madre, asomándose tímidamente para mirarme de hermana. Hermana. Soy Wansu. Fruncí los labios. ¿Quién eres tú? Chica salvaje. ¿Te atreves a llamar a esta princesa hermana? Bienvenida a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1. La sensación de saltar de la muralla y caer con todos los huesos destrozados fue insoportable. El primer día de mi renacimiento, ver a Yang Wansu del brazo de mi madre y entrar juntas a la mansión con tanta intimidad fue aún más insoportable. Yang Wansu era una huérfana que mi madre había recogido de regreso a la capital tras visitar a su abuela materna. Aunque sus rasgos aún no estaban del todo desarrollados, ya exhibía una belleza extraordinaria. En mi vida anterior, cuando ella entró en la mansión, ya había recibido el edicto imperial y había ido al monasterio de Tianjin con otras princesas para afeitarme la cabeza y practicar ascetismo durante medio año, rezando por la recuperación de la enferma emperatriz viuda. Salí de la mansión por la mañana y Yang Wansu entró por la tarde. Así que nos extrañamos. Cuando regresé a la mansión 6 meses después, ya se había convertido en la querida cuarta señorita. Mi padre, habitualmente estricto, la trataba con una amabilidad inusual, y mi madre, que nunca había mostrado mucho interés por sus hijos, era especialmente indulgente con ella. Mi hermano mayor la llamaba constantemente hermanita, e incluso mi propia residencia, el pabellón de la montaña lunar, se había convertido en su hogar. En un banquete organizado especialmente para mí, mi madre me habló con tono suave pero firme: Yuaner, Wansu está frágil. El pabellón de la montaña lunar tiene una piscina termal. Como su hermana mayor, deberías cederle tu patio. Ya le pedí a alguien que preparara una nueva residencia. Mi padre guardó silencio y mi hermano mayor aprovechó la oportunidad para tomar un trozo de comida con sus palillos y ponerlo en el plato de Wansu. ¿Quién mantenía la cabeza gacha? Yang Wansu me miró tímidamente y apreté los palillos con fuerza. Hace medio año que no nos vemos, ¿y ni siquiera te importa tu hija? ¿Qué dices? Mi madre frunció el ceño. Parece que todos estos días de aislamiento no han cambiado tu carácter testarudo. Incluso has aprendido a desobedecer a tus mayores. Con la etiqueta de desobediencia puesta sobre mí, la comida ya era insoportable. Salí primero del comedor. Tras dar unos pasos, oí una voz a mis espaldas temblando por las lágrimas. Madre, por favor, devuélvele el pabellón de la luna de la montaña a mi hermana. Fui yo quien se lo quitó. Por favor, no la culpes. Quizás debido a mi renacimiento, me desplomé en el suelo antes incluso de subir al carruaje hacia el monasterio de Tianjin, y me desmayé. En el vestíbulo de la mansión, acababa de terminar la medicina, y el sabor amargo persistía en mi boca cuando mi madre regresó con Yang Wansu, tras verme después de más de un mes. Mi madre se llevó la mano al pecho con un tono de asombro. Te has vuelto aún más perezoso confiando en el poder de tu padre. ¿Te atreves a ignorar un edicto imperial? Mi padre es el príncipe de Jinan, pero no tiene sangre imperial. Se ganó las vastas propiedades de la familia Wang gracias a su propio esfuerzo en el campo de batalla. Gracias a mi padre, me fue concedido el título de princesa a temprana edad. Cuando mi padre estuvo destinado en la frontera con su familia, fui la única que quedó en el palacio. Me crié bajo el cuidado de la emperatriz viuda, supuestamente para recibir educación, pero en realidad como rehén. Me negaron el acceso a los libros y a las buenas costumbres. Siendo una niña inocente, no pude escapar de las traicioneras maquinaciones del palacio. Día tras día fui manipulado y atormentado, soportando 7 largos años de sufrimiento. Una vez anhelé que mi familia regresara a la capital, soñando con reunirme con mis padres. Pero al final me convertí en un forastero. Más tarde, cuando el ejército del Grani fue derrotado, me vi obligado a tomar el lugar de Yang Wansu y casarme con alguien de otro país. Solo e indefenso fui encarcelado en la mansión del príncipe, soportando la humillación y el sufrimiento en silencio.
Sin embargo, durante esos días humillantes, tuve un sabio maestro que me guió y amigos leales que me protegieron. Aunque al final perdí, morí con honor. Mirando hacia atrás, aquellos días fueron mucho más vibrantes que el presente, donde sufro constantes injusticias. Mi madre exigió saber por qué seguía en la mansión. Mi mirada la recorrió y se posó en Yang Wanzu. Era esbelta y delicada, una belleza frágil. Mi madre agarró la blanca y delicada muñeca de Yang Wanzu y me la presentó. Esta es la hija que he acogido como mía. De ahora en adelante vivirá en la mansión. Los ojos de Yang Wanzu brillaban y eran seductores, como si estuvieran envueltos en una capa de niebla natural. Hermana. Hermana. Soy Yanzu. Incliné la cabeza ligeramente, sonriendo levemente. ¿Quién eres? Una chica salvaje. ¿Te atreves a llamar a esta princesa hermana? Mis palabras fueron duras y mi madre me regañó de inmediato con la voz llena de dolor y decepción. Madre. Le pregunté a cambio, ¿no hueles el aroma medicinal de este salón? El penetrante y amargo aroma me inundó la nariz, recordándome una y otra vez que mi madre realmente no me quería. Mi madre apreciaba a Yang Wanzu sin razón. Aún así, ignoraba mi rostro pálido, su propia sangre. Yang Wanzu tiró suavemente de la manga de su madre. Sorprendida por mi pregunta, mi madre volvió a la realidad. ¿Estás enferma? ¿Te ha examinado el médico de la corte? Me recosté en mi silla, apoyando la cabeza en la mano, y envié a alguien al palacio con una ficha para llamar al médico imperial. Mi madre suspiró. Si solo es una enfermedad leve, ¿para qué molestarse en perturbar el palacio interior? Tu temperamento está verdaderamente malcriado. De hecho, lo estaba. Pero, ¿no era eso precisamente lo que les encantaba ver a los nobles del palacio, a mí arrogante y desafiante? ¿Con la cabeza vacía? Mi enfermedad llegó de repente y perdí el tiempo de entrar al palacio a rezar por el bienestar de la emperatriz viuda. El médico imperial me recetó varias dosis de medicina, diciendo que mi mente estaba agitada y que mi sangre estaban bloqueados, por lo que requería cuidados cuidadosos. Al oír esto, el emperador me eximió de mi reclusión. Mi madre llevó a Yang Wanzu a un templo budista en las afueras de la capital, manteniéndonos separados, así que estuvimos en paz temporalmente. La fina lluvia primaveral caía sin parar, ni siquiera en la noche. Sostuve una vela y me asomé a la ventana, admirando la lluvia. Entre el suave repiqueteo, una figura azul con un paraguas de papel aceitado se acercó a la casa. El paraguas cerrado se deslizó a un lado de la puerta, y el aire húmedo y fresco lo siguió adentro. Antes de que llegara a mí, su voz llegó primero, Su señoría. Le traje unos pasteles que le gustan. Tu bata está mojada. Ten cuidado, no te resfríes. El clima está subiendo. Está bien, respondió mi segundo hermano mientras sacaba de su pecho los pasteles envueltos en papel de horno. El papel, originalmente cuadrado, estaba aplastado, e incluso sin abrirlo podía imaginarme el estado de los pasteles dentro. El segundo hermano se sonrojó un poco y se dio una palmadita en la frente. Se le aplastó mientras corríamos para evitar la lluvia. Te compraré un poco mañana. Solo mi segundo hermano recordaba que me encantaba el pastel Hui. La pastelería del sur de la ciudad era famosa por su pastel Hui. Y mi segundo hermano siempre me traía uno cuando volvía del campo de entrenamiento de artes marciales. Mientras miraba los pasteles en la mesa, una visión cruzó por mis ojos. Una carta ensangrentada anunciaba la muerte de mi segundo hermano. Había muerto en el campo de batalla. Su cuerpo nunca se recuperó. Cuando el carruaje de mi familia pasó por el lugar donde murió, ni siquiera pudimos bajar a presentarle nuestros respetos. Me dolía el corazón como si lo envolvieran capas de espinos. Y hasta respirar me causaba espasmos de dolor. Su señoría, ¿qué ocurre? Mi segundo hermano mayor me hizo un gesto con la mano. ¿Por qué está tan pálido? Mi segundo hermano mayor siempre fue sincero y amable con los demás. Pensó que estaba celoso porque mi madre había traído a una hija adoptiva. Así que hizo todo lo posible por consolarme. Mordí el pastel deformado y le metí un trozo en la boca a mi segundo hermano mayor para que no hablara. Mi madre era fría conmigo y también con mis dos hermanos mayores. Cuando se enteró de que mi segundo hermano mayor había resultado herido en el ejército,
solo lo miró de reojo y no hizo ninguna pregunta. Lo que yo anhelaba pero no podía tener, mi segundo hermano mayor tampoco lo había conseguido. ¿Por qué iba a consolarme? Mi segundo hermano mayor tenía la boca llena de pasteles. Miró a su alrededor y murmuró: ¿por qué hay tantas velas encendidas en tu habitación? Es tan brillante que me ciega. ¿Cómo puedes descansar? Al ver a mi segundo hermano mayor a punto de apagar las velas, me puse rígido y grité: no las toques. La mano de mi segundo hermano mayor flotaba en el aire. Su rostro se llenó de confusión. Tragué saliva con fuerza y dije: segundo hermano mayor, estoy cansado. Por favor, regresa primero. Ah, está bien. Tras la partida de mi segundo hermano mayor, la habitación volvió a quedar en silencio. Me desplomé sobre el escritorio sintiéndome como si hubiera regresado a la mansión del sexto príncipe en la nueva ciudad imperial del sur. Todos los sirvientes que me habían acompañado en la alianza matrimonial habían muerto ante mis ojos. El patio estaba completamente oscuro con solo la pegajosa sensación de sangre mezclada con tierra adherida a mi cuerpo, solidificándose en una pesadilla que me había atormentado durante años. Ese fue el regalo que el sexto príncipe del sur de Yu me había dado en nuestro primer encuentro. Había volcado en mí todo su odio por la familia imperial de Qi y su resentimiento hacia la persona que amaba, pero que no podía poseer. Debido a mi actitud fría e inflexible, al negarme a reconocer a Yang Wansu como mi hermana, mi madre cada vez estaba más insatisfecha conmigo. Al principio cerré las puertas del patio por enfermedad. Más tarde, cuando me recuperé un poco, comencé a visitar el palacio cada pocos días para acompañar a la emperatriz viuda. No vernos significaba que no surgían conflictos. Al comenzar mayo y acercarse el calor del verano, estaba recogiendo ramos de flores frescas para la emperatriz viuda en el jardín imperial cuando vi a un grupo de eunucos que se dirigían apresuradamente al palacio Changxin. ¿Qué estaban haciendo?, le pregunté a la criada del palacio que estaba detrás de mí, sosteniendo un ramo de flores azules y rosas. Su Alteza el Yu del Sur ha enviado al sexto príncipe Jiangsu como rehén. Estos eunucos prepararán sus aposentos. El palacio Changxin era remoto y frío, abandonado durante muchos años, y limpiarlo requeriría bastante esfuerzo. Volví a concentrarme en las flores que llevaba en los brazos y se las entregué a la doncella del palacio. Puedes regresar primero. Recogeré más flores por aquí. Después de que la criada se fuera, llegué al palacio Lua sin problemas. En cuanto a su lejanía, el palacio Lua estaba a la altura del palacio Changxin. El vasto palacio estaba vacío, e incluso en verano, hacía fresco. Alguien estaba enterrado en un libro en el sencillo escritorio del palacio. Al oír mis pasos, alzaron la vista de inmediato. ¿La hermana de su señoría? Los ojos de Wei Linzhou se iluminaron. Dejó el pincel y caminó hacia mí. A un paso de distancia, saqué las pastillas que había comprado a un dineral en los últimos días. Contienen gusanos venenosos. Una vez ingeridas, debes tomar medicamentos para suprimirlas cada mes. De lo contrario, te desangrarás gradualmente hasta morir. Wei Linzhou tomó las pastillas como si hubiera recibido un juguete nuevo, con los ojos aún brillantes de alegría. ¿Por qué me elegiste, hermana Yuan? Porque no tenía elección. Esas palabras me hirieron. Wei Linzhou fue una elección forzada. Era el hijo póstumo del príncipe heredero depuesto, quien escapó por poco de la ejecución y quedó abandonado a su suerte en el palacio de Lua. El emperador actual se estaba volviendo ingenuo. Los príncipes eran brutales e incompetentes, y los funcionarios de la corte estaban enfrascados en luchas entre facciones. Los cimientos del Estado estaban tan podridos como un árbol infestado de insectos. Más tarde los Yu del Sur los obligaron a ceder ciudades y territorios. Wei Linzhou no solo heredó la belleza del príncipe heredero depuesto, sino también su esencia espiritual. En este palacio Wei Linzhou era como una perla escondida en el polvo. No teníamos ninguna conexión en el pasado. En mi vida anterior, estuvo enfermo durante días y no pudo curarse. Cuando salí del monasterio Tianyun, ya llevaba muerto más de un mes. En esta vida, al salir del palacio por la noche, me encontré accidentalmente con un joven eunuco que había sido golpeado casi hasta la muerte mientras suplicaba por un médico para Wei Linzhou. Me desvié hacia el palacio Lua y salvé la vida de Wei Linzhou. Él quería vivir, y yo necesitaba una razón legítima para actuar.
Le dije la verdad, pero Wei Lingyou solo rió. Su túnica ligeramente suelta ondeaba suavemente, haciéndolo parecer aún más demacrado. La luz del exterior del salón nos inundó a Wei Lingyou y a mí, proyectando luces y sombras alternadas. Wei Lingyou sonrió mirándome fijamente a los ojos, y se tragó la pastilla delante de mí. Momentos después arqueó la espalda y se arrodilló lentamente. Las sienes de Wei Lingyou comenzaron a palpitar y su respiración se volvió más pesada. La sensación de los insectos venenosos en su cuerpo era insoportable. Dejé que Wei Lingyou, arrodillado frente a mí, me sujetara la muñeca. Parecía lamentable, pero solo en ese estado pude sentir un poco de confianza en él. Tenía la muñeca roja por su agarre. Al cabo de un momento Wei Lingyou levantó la cabeza y dijo vacilante, «Ahora, ¿puedes decirme qué necesitas que haga?» «Matar a alguien por mí». Metí un trozo de papel en la túnica de Wei Lingyou. «Son los nombres de algunas personas que he infiltrado en el palacio. Puedes usarlos». «¿A quién debería matar?» «Al sexto príncipe de Nanjue, Jiangsu». Esta era una prueba que tanto Wei Lingyou como yo conocíamos bien. Quería comprobar el filo de su espada. Más que eso, quería atarlo por completo a mi barco de ladrones. Wei Lingyou recuperó algo de fuerza y extendió la mano, apartando los pétalos de hortensia pegados a mi cuello. Los pétalos cayeron silenciosamente en la palma de Wei Lingyou. Él sonrió y respondió, «De acuerdo». Bajé la mirada. Mi tono era oscuro. «¿No quieres preguntar por qué lo quiero muerto? Si tú en el aire no lo quiere vivo, debe ser su culpa». En una vida anterior, Jiangsu se enamoró a primera vista de Yang Wansu. Tras una mirada fugaz, Yang Wansu le dio en secreto unos pasteles envueltos en un pañuelo, y Jiangsu quedó profundamente enamorado. Tras la derrota del ejército del Granny, Jiangsu, quien ya había regresado a Nanyu, buscó casarse con Yang Wansu, quien se había convertido en princesa. Como Yang Wansu se negó, Jiangsu suplicó en vano y no tuvo más remedio que dejarla ir. Más tarde ambos acordaron usar la excusa de sus cartas astrales incompatibles para cambiar temporalmente a la novia del matrimonio conmigo. Mi segundo hermano mayor murió defendiendo las fronteras, y mi hermano mayor decidió sacrificarme para proteger a la mujer que amaba, Yan Banyu. Al pensar en esto me dolían las sienes. Para cuando salí del palacio, ya era de noche. El sol poniente proyectaba largas sombras, y las escaleras exteriores del palacio Siyuan estaban desoladas. El subdirector del observatorio astronómico era conducido al salón principal del palacio Siyuan cuando se topó conmigo. Hizo una reverencia y dijo, «Saludos, princesa Yonkan. No hay necesidad de formalidades». «Señor», me detuve en seco. «Ha llegado en un buen momento. La emperatriz viuda está de buen humor». El subdirector fingió secarse el sudor de la frente y se hizo a un lado para dejarme pasar. Al bajar la última escalera de piedra, me giré para mirar el majestuoso palacio que tenía detrás. A juzgar por la hora, el subdirector ya debería haber visto a la emperatriz viuda. Supuse que probablemente estaría de mal humor. Entré en el resplandor naranja y subí al carruaje para regresar a la mansión. Antes de llegar a la mitad del camino, un sirviente de la mansión detuvo el carruaje apresuradamente. «Princesa, algo terrible ha sucedido. El segundo joven amo ha enfermado. El príncipe me ha enviado al palacio a buscar a un médico de la corte. Por favor, regresa pronto y ve qué ha pasado». De repente descorrí la cortina con un zumbido en los oídos. ¿Cómo pudo mi segundo hermano enfermarse de repente? El segundo joven maestro sufrió algunas lesiones externas en el campo de artes marciales al mediodía. Tras regresar a la mansión, de repente le dio fiebre alta, seguida de un sarpullido por todo el cuerpo. Ahora delira por la fiebre. La cortina estaba apretada en mi mano, completamente deformada. Lesiones externas, fiebre alta, erupciones rojas. Estos síntomas eran idénticos a los que mi madre había sufrido en mi vida anterior. Se cortó accidentalmente la palma de la mano mientras cuidaba flores, y le siguieron fiebre alta y erupciones rojas, que casi le cuestan la vida. En ese momento fui personalmente al palacio a buscar un médico de la corte para mi madre. Yang Wansu permaneció junto a su lecho, usando su propia sangre como medicina para salvarle la vida. Al despertar, se conmovió profundamente e hizo que el nombre de Yang Wansu se inscribiera en el registro familiar.
También le pidió a mi padre que solicitara un título de princesa para ella. Sin embargo, mi madre me regañó por haber regresado demasiado tarde. Al ver la apariencia demacrada y pálida de Yang Wanshu, incluso yo sentí compasión por ella. Sin embargo, ahora mi segundo hermano mayor ha contraído la misma enfermedad. Salté del carruaje, usé una daga para cortar la cuerda que sujetaba al caballo, agarré las riendas y galopé hacia la mansión. El viento silbaba en mis oídos y la sed de sangre en mi pecho se apoderó de mí. Llegué justo a tiempo para ver a la criada dándole medicina a mi segundo hermano. Una multitud se reunió alrededor de la cama, y Yang Wanshu, sostenida por mi hermano mayor, llevaba el antebrazo vendado con fuerza. Al verme regresar, mi padre me hizo señas para que me acercara y me explicó que el estado de mi segundo hermano era crítico. De no haber sido por Yang Wanshu, quien probó un remedio ancestral y le administró una sangría con determinación, la vida de mi segundo hermano habría corrido grave peligro. Me abrí paso entre la multitud, me acerqué a la cama y me agaché para palparle la frente. Después de un tazón de medicina, la fiebre alta no había bajado, pero el sarpullido rojo había disminuido considerablemente. Esta vez, todo es gracias a Yang Wanshu. Mi madre suspiró aliviada y dijo lentamente: Su Alteza, quiero que Yang Wanshu sea admitido en el salón ancestral y se inscriba en el registro familiar. De ahora en adelante será mi verdadera hija. La expresión de mi padre se suavizó, y estaba a punto de asentir cuando mi hermano mayor también miró a Yang Wanshu con alivio. Varias miradas se cruzaron, y finalmente todas se posaron en mí. Le sequé el sudor a mi segundo hermano con un pañuelo y le dije con indiferencia: Madre, tú decides. Los ojos de Yang Wanshu se llenaron de lágrimas y sus ojos otoñales, rebosantes de lágrimas, brillaron con fuerza. Hermana, mi hermana por fin me acepta. Pensé que nunca me querrías por ser tan estúpida. Ser añadido al registro familiar era un acontecimiento importante, y entrar en la sala ancestral requería elegir una fecha propicia. Mientras aún estaban eligiendo la fecha, la emperatriz viuda envió un mensaje desde el palacio. El astrólogo imperial informó que alguien de la familia Wang había manipulado mi carta astral, lo que me provocó un desmayo repentino antes de poder ir al templo de Tianjin a rezar por el bienestar de la emperatriz viuda. La emperatriz viuda también lleva meses enferma. Al principio se mostró escéptica, pero cuando mi segundo hermano enfermó repentinamente se alarmó mucho. Por ello envió a alguien fuera del palacio al día siguiente. El eunuco que entregó el mensaje hizo una reverencia y habló con cautela a mi padre, Su Alteza. La princesa Yonkan fue criada bajo la atenta mirada de la emperatriz viuda. Es su tesoro más preciado. Ahora, la emperatriz viuda simplemente ha confinado a la señorita Yan en la sala budista, lo cual ya es un acto de inmensa misericordia. Confinada en la sala budista, pero sin fecha fijada para su liberación. Recita el Sutra del Corazón 100 veces al día, temiendo que se le rompan los brazos por la tensión. Nuestra emperatriz viuda siempre ha sido tan misericordiosa. Tras la partida del eunuco, el rostro de Yang Wanshu palideció. Se mordió los labios con fuerza y miró a su hermano mayor con impotencia. Su hermano mayor le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Yang Wanshu, dudó un momento, luego se volvió hacia mí y dijo: Su Alteza, no se debe creer del todo las palabras de los 8 caracteres. ¿Por qué no va al palacio a implorar clemencia a la emperatriz viuda? No es del todo cierto. Entonces, ¿por qué mi hermano mayor, en mi vida anterior, insistió en que el horóscopo era cierto, le pidió al emperador y me obligó a casarme con Yang Wanshu? ¿De verdad cree mi hermano mayor que la emperatriz viuda teme que Yang Wanshu pueda hacerme daño?, pregunté con suavidad. La emperatriz viuda solo está enfadada porque Yang Wanshu estaba allí, impidiéndome rezar por ella en palacio. Pero recitando el Sutra del Corazón 100 veces al día, hasta los brazos de hierro se romperían. He copiado más escrituras budistas en el palacio que eso. ¿Por qué mi hermano mayor no siente lástima por mí? Mi hermano mayor hizo una pausa. Eres una princesa. Pero Yang Wanshu. Basta. Mi padre golpeó la mesa. Como súbdito, cuestionar las intenciones del emperador es una grave ofensa. Padre tiene razón. Iré a visitar a mi segundo hermano primero. Hice una reverencia y me di la vuelta para irme. La salud de mi segundo hermano había mejorado rápidamente y las erupciones rojas habían desaparecido por completo.
La noticia del patio delantero acababa de llegarle a los oídos. Y en cuanto nos encontramos me instó a no entrar en palacio. Para no ofender a la emperatriz viuda, lo rodeé con el brazo y le dije, por eso huí a casa de mi segundo hermano para evitar el alboroto. Mi segundo hermano sostenía un pergamino y me daba un golpecito en la frente con impaciencia. Fuiste criado por la emperatriz viuda. Todos dicen que eres tan valiosa como el oro y el jade, pero eso sigue siendo el palacio. Debiste sufrir mucho allí. Soy una princesa. ¿Quién se atreve a complicarme la vida? Solo mi segundo hermano se atreve a pincharme. Me froté la frente suspirando porque mi segundo hermano no sabía golpear suavemente. Lo oí cuando estaba gravemente enfermo e inconsciente. ¿Regresaste corriendo a caballo por la larga calle? Mi segundo hermano sonrió. ¿Cuándo aprendiste a montar a caballo? Ni siquiera lo sabía. La hija de un tigre hereda las habilidades de su padre. ¿Entonces esta escritura modificada también es autodidacta? Mi segundo hermano levantó el pergamino que sostenía. Había hojeado este libro durante la noche mientras cuidaba de mi segundo hermano, y había 2 breves anotaciones en la esquina. No sabía que mi segundo hermano conocía también mi letra. Solo 2 palabras, y ya notó la diferencia. Todas las cartas que enviaste a casa a lo largo de los años. Los he guardado todos. Al ver tu letra desordenada, supe que nadie en el palacio te había enseñado de verdad ni te había tratado con amabilidad. Mi letra era realmente terrible en aquel entonces. Cuando mi padre vio lo que escribía, suspiró, diciendo que era demasiado indócil y que no había aprendido bien ni siquiera en palacio. Pero mi segundo hermano mayor dijo que lo sabía. Debió de ser porque nadie me enseñó bien. Mi segundo hermano pasó los dedos sobre las palabras del papel. Nunca te gustó leer libros militares. No sabías montar a caballo. Y no le tenías miedo a la oscuridad. Ewan, ¿le ocultas algo a tu segundo hermano? Con tu hermano mayor aquí, ¿de qué tienes miedo? Nadie notó estos pequeños cambios en mí, pero mi segundo hermano sí. Si me hubiera negado a responder, mi segundo hermano no me habría insistido más. Tras un momento de silencio, tomé el libro de las manos de mi segundo hermano mayor y con la mirada baja, le dije, ¿y si mi segundo hermano mayor ya no está? En aquel entonces la antigua enfermedad de mi padre había reaparecido, y tras renunciar a su cargo oficial, regresó a su ciudad natal con mi madre para convalecer. Años después el emperador falleció y varios príncipes lucharon ferozmente por el trono, dejando al imperio al borde del colapso. El señor Yen regresó a Nanyue y un año después el ejército de Nanyue lanzó un ataque sorpresa. Mi segundo hermano mayor murió en batalla por falta de refuerzos, y antes de que su cuerpo se enfriara, me enviaron a casarme con el campamento enemigo, vagando sin rumbo como una hoja desarraigada. No fue hasta un banquete de contemplación de flores que conocí a la segunda princesa de Nanyue, Yenron. Todos los cambios comenzaron en ese instante. La taza de té se estrelló contra el marco de la puerta cerrada, sobresaltando a la criada que estaba afuera. El té se derramó por todas partes, creando un desastre. A través de la puerta, la criada preguntó con cautela. Cuando volvió el silencio, el reposabrazos de la silla había sido arrancado por las manos desnudas de mi segundo hermano mayor. ¿Cómo te atreves?, exclamó entre dientes, con las venas de las muñecas aún hinchadas. Solo dije que había tenido un sueño y le conté a mi segundo hermano los detalles importantes, pero a juzgar por su expresión, él sabía claramente que el sueño era solo una excusa. Giré la cabeza para mirar a mi segundo hermano. Siempre había gente vigilando a Yen Wansu, pero no noté ninguna señal de que te hubiera hecho daño. Me lastimé en la arena de artes marciales. Tras regresar a la mansión, enfermé, y ella vino a visitarme con mi hermano mayor. Si ella estaba detrás de esto, debía tener cómplices dentro de la mansión. Mi segundo hermano se presionó las sienes, como si recordara algo, e hizo una pausa. Ese Yensu llegará a la capital en unos días. En los últimos años el nuevo reino del sur se había visto constantemente superado por el gran reino y, enviando únicamente como rehenes a príncipes poco queridos y de poca importancia. Yensu, hijo de una criada de palacio, se desarrolló con una naturaleza marcada por la inseguridad y la falta de compasión. En el palacio imperial, mandó ejecutar a 6 sirvientas por servir té 2 grados más caliente.
Este incidente llegó a oídos del emperador de Nanyu, quien inmediatamente envió como rehén a este hijo, largamente desatendido. A su regreso a Nanyu, Yensu seguía sin lograr el favor del emperador. La razón por la que se le pidió a la gran dinastía y que enviara a una princesa para casarse con el rehén Yensu fue simplemente para humillar a la familia real de la Granny. Mi segundo hermano mayor mencionó de repente a Yensu con una expresión sombría. Hablé con suavidad. Ya he tomado las medidas necesarias. Mi segundo hermano solo necesita centrarse en ser un súbdito leal y un general capaz. Mi segundo hermano tiene un corazón puro. No debería verse envuelto en estas intrigas traicioneras. Que sea yo quien viva en las sombras. En cuanto a Yensu, no permitiré que regrese con vida al nuevo imperio del sur para causarle problemas a Yanrong. Yang Wansu, cuyas esperanzas de ser incluida en el registro familiar se vieron frustradas por el decreto de la emperatriz viuda, pasaba los días copiando sutras en el recién inaugurado salón budista del patio interior. Mi intención era atraer a quienes la ayudaban, pero ella permaneció tranquila y obediente, atrayendo en cambio miradas de lástima. Durante el sofocante verano, la hija menor de la princesa mayor, Mu Rongxian, organizó una reunión literaria en el jardín Zixi y también me envió una invitación. La princesa mayor había esperado casi 40 años para tener a esta hija, a quien apreciaba como a la niña de sus ojos. Mu Rongxian había crecido en el feudo de la princesa mayor y había regresado recientemente a la capital, por lo que todos la honrarían. Numerosos hijos de la corte imperial y familias nobles se habían reunido allí. Se habían colocado más de una docena de bloques de hielo en el jardín Zixi, y el calor del verano se había aliviado un poco. Estaba alimentando a los koi en el estanque bajo la sombra de un árbol cuando los sonidos de cantos y recitaciones de poesía se acercaron y luego se desvanecieron. Detrás de mí los pasos se hicieron más fuertes y Wei Linyu, a quien no había visto en días, apareció junto a la colina artificial. La esbelta figura del joven se abrió paso entre la luz moteada que se filtraba entre las hojas de sauce, y sus párpados, levantados hacia arriba, formaban una elegante curva. Hermana Yuan, ¿por qué no ha ido al palacio últimamente? Terminé de esparcir el último puñado de comida para peces y respondí, si usted acompaña a la emperatriz viuda, ¿por qué tendría que ir al palacio y estorbarla? En cuanto a cercanía, Wei Linyu era el pariente más cercano de la emperatriz viuda. En cuanto a proximidad, Wei Linyu se había mudado al palacio de Oncean y gozaba de la gran estima de la emperatriz viuda. Incluso las reuniones literarias de Mu Rongxian lo invitaban. Entonces debo agradecerle, hermana Yuan, por pedirle al funcionario de la oficina Uni que hablara bien de mí. De lo contrario, la emperatriz viuda ni siquiera recordaría que existo en el palacio. Es solo un uso mutuo. No tienes que agradecerme. Le di a Wei Linyu una pastilla para reprimir los insectos venenosos, pero de repente oí una voz de hombre detrás de la rocalla. ¿Dónde está Wang Yuan hoy? ¿No le enviaste una invitación a la reunión? Señor, oí que la invitación fue entregada. Entonces debe saber que es inculta y no se atrevió a venir a hacer el ridículo en la reunión. Las ramas de sauce colgaban bajas y las voces se apagaron. Las pupilas de Wei Linyu eran tan oscuras como un estanque profundo. Sin embargo, su sonrisa era como una luna creciente, hermana Yuan. El viento sopla fuerte junto al estanque. Tienes el pelo revuelto. Evité que Wei Linyu me tocara el pelo. Gracias por recordármelo. Al salir del jardín Ixi, mi segundo hermano vino a recogerme. Mao Rongxian caminaba conmigo y estábamos charlando cuando mi segundo hermano llegó al final de la calle. Saludos, princesa del condado de Yongjia. Mi segundo hermano se inclinó ante Mao Rongxian, y yo me interpuse entre ambos, sintiendo una atmósfera incómoda. En su primer encuentro, según la costumbre, Mu Rongxian debería haber respondido con un tono despreocupado, sin necesidad de formalidades. Miré a Mu Rongxian confundido. Salió de su estupor y se aclaró la garganta. No. No hay necesidad de formalidades. Me quedé atónito. Recordé que su voz no había sido tan suave antes. La multitud se dispersó gradualmente. Mi segundo hermano tiró de las riendas, recordándome que era hora de regresar a la mansión. En ese momento un sirviente salió corriendo, jadeando con dificultad, al detenerse frente a Mu Rongxian, la princesa del condado. Lulu Sangongzi cayó al agua y se desmayó.
Murongxian jadeó y regresó apresuradamente al jardín Zixi. Mi segundo hermano miró la espalda de Murongxian con curiosidad. ¿Tercer joven maestro Lu? ¿El arrogante sinvergüenza de la familia Lu que me guarda rencor? Es él. Él también vino hoy. Yuan, ¿no fuiste tú? Mi segundo hermano dudó. Claro que no. Estaba bien cuando me fui del banquete. Aunque habló mal de mí en secreto, en realidad no le hice daño. La figura de Jin Mongol había desaparecido por completo de mi vista. Wei Linyu, al salir del jardín Zixi, pasó rozándola. Observé cómo Wei Linyu se ajustaba las mangas con cuidado y subía a su carruaje sin mirar a un lado. Mi segundo hermano mayor, a mi lado, suspiró. ¿Será realmente un error? Aparté la mirada y respondí, quizás. Jiansu murió la noche del Festival del Medio Otoño, durante el banquete del Palacio del Medio Otoño. El príncipe Yu bebió demasiado y los sirvientes del palacio lo llevaron para que se despejara. Se encontró por casualidad con Jiansu. Jiansu había sufrido mucho trato frío en palacio y le había hablado irrespetuosamente, lo que enfureció al príncipe Yu, quien accidentalmente lo mató. Casualmente se desató una pequeña epidemia durante ese periodo, y el palacio mantuvo el asunto en secreto, alegando que Jiansu había muerto a causa de ella. Yu Guan, tras haber perdido su virtud, fue expulsado arbitrariamente de la capital con un pretexto. Fui al palacio a visitar a la emperatriz viuda y la ayudé a tomar un calmante al mediodía. La emperatriz viuda durmió profundamente, así que me quedé en el salón exterior seleccionando hierbas para confeccionarle un perfume. Las cortinas estaban corridas y nadie se atrevió a molestarnos. Wei Linyu, quien había venido a entregar escrituras budistas a la emperatriz viuda, permaneció a mi lado. En voz baja, me contó cómo había usado a otros para matar a Jiansu y luego había culpado al príncipe de Yu para eliminarlo. No sé cuándo se formó esta costumbre, pero siempre que estábamos juntos, Wei Linyu se arrodillaba medio inclinado ante mí, levantando ligeramente la cabeza para mirarme, como esperando mi elogio. Wei Linyu se mantuvo tranquilo y sereno, tirando suavemente de mi dedo. Hermana Yuan, ¿a quién más quieres que mate? Mirando los brillantes ojos de Wei Linyu, me detuve un momento. Estas hierbas y especias son para calmar la mente. Te haré una bolsa con ellas. Después de todo, la primera vez que planeé un asesinato, no pude dormir en toda la noche. Wei Linyu miró la sencilla y ligera bolsa que colgaba de su cintura y dijo con una sonrisa, no hace falta. Ya tengo uno. La enfermedad crónica de mi padre, que reapareció tras sus campañas, obligó a mi segundo hermano a encargarse de los asuntos del hogar. Mi madre, a quien nunca antes le habían importado esos asuntos, expresó cierta insatisfacción, mencionando que mi hermano mayor era el hijo mayor. Mi segundo hermano fingió no escuchar las quejas de mi madre. Se concentró en su lugar en establecerse en la corte y en confiarme los asuntos de la casa. No fue hasta que mi segundo hermano se lesionó el brazo accidentalmente y se estaba recuperando de la lesión que mi madre vino a visitarlo por la noche. Tras recuperar la calma, estaba tumbado junto a la cama, respirando con normalidad, cuando oí a mi madre levantar la manta y remangarle la camisa a mi segundo hermano. ¿Qué buscaba mi madre? ¿La herida? Mi segundo hermano. ¿Quién había estado fingiendo dormir? De repente abrió los ojos y preguntó. Agarré la mano de mi madre y el polvo escondido bajo sus uñas se esparció sobre la cama. Me incorporé y, aturdida, de repente sentí una revelación. ¡Hambre! Tú. Mi madre estaba tan enojada que temblaba. Apartó la mano de mi segundo hermano. ¿Le mientes a tu propia madre? Si una madre es cruel, ¿significa eso que sus hijos deben ser ingenuamente obedientes? Mi segundo hermano replicó con frialdad. Mi madre señaló a mi segundo hermano, quedándose momentáneamente sin palabras. Dije algo. Madre, primero deberías explicarme qué es este polvo. Si no, el salón del Buda se incendiará esta noche y quienes estén dentro quizá no puedan escapar. Tú. Mi madre se giró hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira. No puedes matarla. Ella es tu hermana. Solo tengo una hermana. Yun. La expresión de mi segundo hermano mayor se volvió completamente fría. Mi segundo hermano mayor y yo habíamos considerado muchas posibilidades,
pero nunca imaginamos que Yang Wansu fuera en realidad la hija biológica de nuestra madre. Nuestra madre era originalmente hija de una familia de comerciantes. Antes de casarse se había comprometido en secreto con el hijo de un sirviente de la mansión. Pero nuestro padre la obligó a casarse con él. Con el paso de los años el príncipe tuvo sueños, pero la doncella no mostró ningún interés. Mi padre creía que era una pareja hecha en el cielo, pensando que mi madre era simplemente insensible por naturaleza. Pero en realidad, ella nunca sintió nada por mi padre e incluso le disgustaban los hijos que tuvo con ella. Año tras año mi padre también se volvió indiferente y su relación se redujo a una simple formalidad. Cuando falleció su abuela materna, su madre regresó a casa para llorarla durante un año y se reencontró con su amor de la infancia, dando a luz a Yang Wansu. Yang Wansu nació prematura, frágil y a menudo enferma. Fue criada por su padre biológico y su madre sentía culpa y amor por ella. Tras la muerte de su padre biológico, aprovechó la oportunidad para traerla de vuelta como hija adoptiva. Yang Wansu era mi media hermana de la misma madre, pero de diferente padre. Esta revelación fue tan absurda que me dieron ganas de reír. Como me negué a reconocerla, mi madre tomó el polvo que le dio, la ayudó a envenenar a mi segundo hermano mayor y luego la hizo venir a salvarlo para que toda la familia lo reconociera. El polvo era en realidad veneno. Una pequeña cantidad, rociada sobre una herida, se filtraba al torrente sanguíneo, causando fiebre alta y erupciones cutáneas, requiriendo sangre humana para neutralizarlo. Esta vez mi madre y ella planearon usar el mismo truco de nuevo, haciendo que mi segundo hermano recordara su favor salvador para que pudiera irse del templo budista. La madre, quien siempre había sido la cumbre de la piedad filial, finalmente se inclinó tras verse obligada a revelar la verdad, diciéndome que no lastimara a Yang Wansu. El segundo hermano fue el primero en reaccionar. ¿Y el hermano mayor? Él siente algo por Yang Wansu, pero también son hermanos. Mi madre se burló, solo es el hijo de una concubina. Tu padre se casó conmigo y me prometió a solas con él, así que echó a su madre biológica y lo registró con mi nombre. Mi madre quería que mi hermano mayor se encargara de los asuntos de la casa simplemente porque amaba de verdad a Yang Wansu. Todo se hizo por Yang Wansu, su hija. La verdad había sido expuesta. Y mi madre preguntó, ¿ya has oído suficiente? Mi segundo hermano y yo guardamos silencio. Mi madre cerró los ojos, la sangre es más espesa que el agua. Si la matas o divulgas este asunto, yo tampoco viviré. Mi abuelo materno estaba enfermo, así que mi madre decidió regresar a Lianzhou para cumplir con su deber filial hacia su padre. Lianzhou era un lugar pintoresco con montañas y ríos cristalinos, un clima templado y un entorno agradable para vivir. Mi hermano mayor y Yang Wansu acompañarían a mi madre de regreso, así que le supliqué a la emperatriz viuda que me permitiera liberar a Yang Wansu del templo budista. La emperatriz viuda se había olvidado por completo de ella. Al enterarse de que tenía la intención de abandonar la capital definitivamente, accedió sin dudarlo. El día de la partida, mi segundo hermano y yo acompañamos a nuestra madre y a su séquito a las afueras de la ciudad. La zona estaba escasamente poblada de imponentes árboles. Mi madre levantó la cortina de la ventanilla del carruaje y me miró, que cabalgaba a su lado. Wang Yu, aunque eres mi hijo biológico, no me caes nada bien. Probablemente sea porque tus ojos se parecen demasiado a los de tu padre y no fuiste criado por mí. En el pasado juzgué mal tu temperamento. Ahora esperaré a ver qué tan alto puede volar esta cometa de papel. Yang Wansu, que viajaba en el mismo carruaje que mi madre, tenía la mitad del cuerpo oculto entre las sombras. Después de que mi madre terminó de hablar, bajó la cortina sin esperar mi respuesta. Momentos después, los pájaros alzaron el vuelo presas del pánico, y la procesión que avanzaba se detuvo de repente, con el sonido de caballos asustados resonando al unísono. Desde los árboles a lo largo del camino, docenas de asesinos en masa saltaron hacia adelante, cargando hacia el carruaje al unísono. Intercambié una mirada con mi segundo hermano mayor, que estaba al otro lado. Mientras los asesinos se acercaban, las flechas volaron desde la distancia, atravesando la primera fila de asesinos como un erizo. Los guardias personales de mi segundo hermano mayor, con armadura, acudieron al lugar y usaron arcos y ballestas para eliminar rápidamente a los enemigos. El curso de la batalla cambió al instante. Mi hermano mayor, que había permanecido en silencio durante todo el viaje,
desenvainó su espada y apuntó con la punta a mi segundo hermano mayor, con los ojos desorbitados por la furia. Lo hiciste a propósito. Elegiste este camino desierto a propósito para darme la oportunidad de tenderte una trampa. Si tú y Yang Wansu no hubieran hecho nada, los habría protegido a ambos hasta Lianzhou. El resentimiento y los celos en los ojos de mi hermano mayor eran escalofriantes. Wang Geng, deja atrás tu fachada hipócrita. Solo quieres usar la enfermedad de tu abuelo como excusa para echarnos a mí y a mi madre de la capital. No. ¿Por qué debería ser el favor de nuestro padre y la confianza de los soldados solo por ser el hijo menor? Soy el hijo mayor y te mataré. Los asesinos capturados se arrodillaron a ambos lados del camino. Al ver que la batalla estaba perdida, el hermano mayor gritó hacia el carruaje. Suer, sal rápido. Te llevaré. El carruaje se sacudió y la primera en salir fue mi madre. Yang Wansu presionó una horquilla contra el cuello de su madre, la punta ya perforaba la carne. O nos sueltan, o ninguno de nosotros vivirá. Yang Wansu enseñó los colmillos. Su madre, entre incredulidad y dolor, dijo, Yang Wansu, ¿cómo pudiste ser tan insensata al seguir a Wang Min para hacer semejante estupidez? Incluso si llegáramos a Lianzhou, podría asegurarte una vida cómoda y segura. ¡Cállate! Yang Wansu retuvo a su madre como rehén mientras retrocedía, gritándole, ambas somos tus hijas. Ella, Wang Yuan, puede ser una princesa, pero yo solo soy una rata que no puede ver la luz del día. Dime, ¿por qué? Ya te he aceptado. ¿Y qué si tú me aceptas? No soporto ver a Wang Yuan vivir bien, ya que ambas somos tus hijas. Le quitaré todo lo que tiene. Yang Wansu retrocedió lentamente hacia el caballo de su hermano mayor, un hilillo de sangre corría por el cuello de su madre. La voz de su madre era ronca. ¿Vive bien? Es solo un juguete para los nobles del palacio. ¿Por qué no le crees a tu madre? ¿Lo ves? Mi madre sabe perfectamente qué clase de vida he llevado en el palacio. Simplemente no le importa. Mi segundo hermano se acercó a mí. No dije ni una palabra, pero sus ojos estaban rojos de lágrimas. Madre, no me culpes. Simplemente no pude soportarlo. De lo contrario, no habría envenenado a mi padre ni me habría desviado del camino para venir a buscar refugio contigo. Yang Wansu susurró estas palabras espeluznantes al oído de su madre, y luego me gritó, dame otro caballo rápido, al ver que los ojos de mi madre se abrían de dolor ante las palabras de Yang Wansu. Solté las riendas de acuerdo. Mi caballo es tuyo. En el instante en que Yang Wansu se relajó un poco, activé el mecanismo de la flecha de manga, y la flecha corta y afilada atravesó el aire, clavándose directamente en la frente de Yang Wansu. Casi al mismo tiempo mi segundo hermano mayor lanzó su espada con fiereza, degollando a mi hermano mayor. No supe distinguir de quién era la sangre que había salpicado el rostro de mi madre. El sonido de mi hermano mayor al caer del caballo y los gritos de mi madre se mezclaron. Mi madre se desplomó en el suelo, demasiado asustada para girarse y mirar los dos cadáveres detrás de ella. Mi segundo hermano y yo nos apeamos y nos acercamos a nuestra madre. Me arrodillé y le limpié la sangre de la cara, madre. La sangre es más espesa que el agua. Yang Wansu ha muerto. ¿De verdad ya no quieres vivir? Tú la mataste. Mi madre temblaba, con la voz temblorosa. Era yo. Pero no fui tan cruel como para matar a mi propia madre con mis propias manos. Si vives o mueres depende completamente de ti. Mi segundo hermano había organizado suficientes hombres, y el camino quedó despejado rápidamente. Se formaron nubarrones, y esa noche cayó otra lluvia, sin dejar rastro de lo sucedido. Ayudé a mi madre a subir al carruaje con mis propias manos. Tenía las manos heladas y tardó mucho en calentarse. Madre, quédate tranquila. Mi segundo hermano no es tan cruel como yo. Enviará un grupo de guardias para escoltarte sano y salvo a Lianzhou y asegurar que puedas vivir el resto de tus días en paz en casa de tus abuelos maternos. En cuanto a mi padre, le diré que mi madre y mi hermano mayor viven bien en Lianzhou. Por favor, recuerda esto. Mi madre, quien estaba a punto de subir al carruaje, se detuvo y me miró. ¿Me estás amenazando? Bien. Estas son las dos buenas hijas que di a luz.
Mamá está bromeando. Si quieres buenas hijas, primero debes ser una buena madre. Tras respirar hondo varias veces, mi madre me apartó la mano y entró sola en el carruaje. Antes de que se cerrara la cortina, la miré en la penumbra. Años de mimos no habían dejado rastros de envejecimiento en su rostro, pero ahora estaba lleno de una fatiga interminable. «Ay, madre, te equivocaste en algo». Sonreí. Mi hija no es una cometa. El carácter del nombre de Wang Yuan significa águila. Cayó el telón y el carruaje se alejó. De regreso a la ciudad, una fina niebla comenzó a caer. Mi segundo hermano sacó un paraguas de algún sitio y me lo puso en la cabeza. Su señoría, permítame comprarle unos pasteles. Dijo que la noticia de la muerte de Yanzi ya le había llegado a Nanyu. Como era de esperar, los Yu del Sur no aprovecharon la muerte de Yanzi para causar problemas, sino que la aprovecharon como oportunidad para proponer un tratado que establecía 10 años de no guerra, el fin del envío de rehenes y la prohibición de matrimonios entre ambos países. Para asegurar este tratado y recuperar el ataúd de Yanzi, los Yu del Sur enviaron una embajada. Los términos del tratado no eran irrazonables, y la ausencia de guerra era ciertamente algo positivo. Su contenido se difundió rápidamente. Mi segundo hermano mayor fue uno de los primeros funcionarios de la corte en ver el contenido del tratado. Cuando regresó a casa y me lo comentó, le pregunté sobre otro asunto. Segundo hermano mayor, ¿sabes quiénes son los enviados del Yu del Sur? Mi corazón latía con fuerza. Aún no está decidido. Pero escuché que la segunda princesa de Yu del Sur es la jefa de la delegación y sin duda vendrá. Es la primera vez que Yu del Sur envía a una mujer en una misión así. Apreté los puños inconscientemente. Era ella. Venía. El invierno en la capital de Daji siempre llegaba temprano y era excepcionalmente frío. Las palabras pronunciadas parecían congelarse en cristales de hielo al salir de los labios. Cuando la delegación de Yu del Sur llegó a la capital, era la época más fría del año. La alianza se firmó sin contratiempos y el emperador ofreció un banquete a los enviados en palacio. Mi segundo hermano y yo entramos al palacio. El viento frío azotaba el exterior del salón, pero dentro hacía un calor primaveral. Mi asiento estaba justo enfrente de Wei Lingyu. El emperador acudía con frecuencia a presentar sus respetos a la emperatriz viuda, lo que inevitablemente le hacía entrar en contacto con Wei Lingyu. Wei Lingyu actuaba con la mayor devoción filial. El emperador, furioso por el incidente en el que el príncipe Yu mató por error a Yansu, encontró consuelo en Wei Lingyu y comenzó a interesarse por su nieto mayor, tan olvidado. Wei Lingyu apoyó la barbilla en la mano y nuestras miradas se cruzaron brevemente en el aire. Al ver que no tenía intención de apartar la mirada, me senté solo, fingiendo no darme cuenta. Cuando los enviados del reino Yu del Sur entraron en la sala, inmediatamente vi a la mujer alta que lideraba el grupo, la segunda princesa del reino Yu del Sur, Yan Rong. Estaba serena y segura de sí misma, radiante como el sol. Mi corazón se aceleró y sin darme cuenta, me agarré el dobladillo de la manga. Medio paso detrás de Yan Rong, había un hombre esbelto como un bambú verde, de porte recto y elegante. Exudaba un aire de refinamiento académico, pero sabía que tenía un cuerpo robusto como el bronce. Lejos de su apariencia afable, la llegada de Yan Rong y su séquito provocó un silencio momentáneo en la sala. Tras tomar asiento, Yan Rong observó la sala con indiferencia, fijándose finalmente en mí. Nos miramos a los ojos, sin necesidad de palabras. Ella levantó los labios para beber. Yo hice lo mismo. Esta vez, no fue una falta de respeto, sino un gesto de respeto por nuestro reencuentro. La nieve caía suavemente en la noche, no con fuerza, pero hermosa bajo la tenue luz de la luna. Después del banquete de palacio, regresé a mi residencia y abrí la ventana que daba al oeste, colocando una vela en el alféizar. Aproximadamente media hora después, alguien apareció entre la nieve, pisó las tejas, trepó por la ventana y cogió las tijeras junto a la vela, cortando la mecha con destreza. Así que aún lo recuerdas. Yan Rong dejó las tijeras de plata, sus rasgos se suavizaron a la luz de la vela. Sonreí levemente con la vista nublada por las lágrimas, dejando la vela encendida junto a la ventana oeste como recuerdo de nuestro reencuentro. Nunca lo olvidaré. Yan Rong también sonrió con los ojos húmedos cuando me enteré de la muerte de Yense. Sospeché que habías regresado.
Actuaste con rapidez y decisión. ¿Acaso tú añadiste la cláusula de no casarse con alguien de la familia enemiga? Fui yo quien negoció la alianza. Así que, por supuesto, propuse añadir esa cláusula. El gran imperio y aún no está en decadencia, y tu segundo hermano se encuentra en la cima de su poder. El reino Yu del Sur también tiene pocas tropas. Lo sabes bien. La muerte de Yense no es un asunto importante para mi padre, el emperador. La alianza es lo que importa. Yanrong respondió con calma y añadió, me llevó medio año eliminar a Situ Xiu y consolidar el poder del clan Situ. Hace 2 meses, mi padre ya me había concedido el derecho a participar en los asuntos de Estado. Actuaste con rapidez y crueldad. Habiendo recibido una segunda oportunidad, si me resisto, muestro compasión o me aferro al pasado, no estaría desperdiciando la bondad del cielo. Yanrong levantó la barbilla. Yanrong es la única hija de la reina de Nanyue. En mi vida anterior, cuando me enviaron a Nanyue como princesa, ella ya competía por el poder con el príncipe heredero. El príncipe heredero de Yu del Sur prefería la guerra, mientras que Yanse era un cobarde que intimidaba a los débiles y carecía de principios. Sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ascender al trono, se dedicó por completo al príncipe heredero, convirtiéndose en su secuaz. Era un asesino despiadado que no perdonaba a nadie y empleó innumerables tácticas turbias contra Yanrong. Tras conocer a Yanrong, trabajamos juntos para eliminar a Yanse y nos establecimos en el sur de Yu bajo la apariencia de ser huérfanos del sexto príncipe. Infiltramos espías en el círculo íntimo del príncipe heredero. Tras la caída de miles de espadas, el príncipe heredero del sur de Yu fue derrotado por Yanrong. Pero justo cuando estaba a centímetros del trono del dragón, su propio tío, Sidu Xiu, la derribó. Un paso en falso y la partida entera se perdió. La dinastía Yu del Sur fue derrocada, y Yanrong murió con flechas que le atravesaron el corazón. Salté de las murallas de la ciudad, cumpliendo así mi deber con esta amiga cercana. Rara vez nieva en la dinastía Yu del Sur, pero ahora que estoy en el gran reino y he visto nevar. Yanrong no le teme al frío en absoluto y se lo pasa genial jugando en el patio. Me envolví en una capa grande e hice una bola de nieve y se la tiré. La bola estaba suelta y cayó al suelo cuando ella la bloqueó. Yanrong armó uno más fuerte y me lo entregó. Regresaré en unos días. ¿Quieres conocer a Xia Songan? Él. Lo puse a prueba. Solo nosotros dos renacimos. Tomé la bola de nieve y el frío me hizo temblar el corazón. Olvídalo. No lo veamos. En cuanto me vaya, quién sabe cuándo nos volveremos a ver. Él ahora es funcionario del reino Yu del Sur, y yo princesa del gran reino y. Él ambiciona ser marqués y ministro, y yo estoy deseando escapar de la ciudad imperial. No me reconoce y no tenemos nada que decirnos. Así que mejor no vernos. Wang Yan, cada vez te pareces más a Xia Songan. Yanrong miró a la luna con un aire un poco sentimental. No vengas a despedirme cuando me vaya. No me gustan las despedidas. Está bien. La delegación de Yu del Sur eligió un día sin nieve para partir. Un grupo numeroso, seguido del ataúd de Yansu. A Yanrong no le gustaban las despedidas, pero aunque había prometido no despedirla, subí las murallas de la ciudad y la observé partir en silencio. Yanrong parecía rebosante de energía. Desde lejos me pareció ver a Xia Songan, que caminaba a su lado, girar la cabeza. Pero justo entonces el viento arreció y entrecerré los ojos. Sin poder ver con claridad, las calles de la ciudad estaban despejadas de nieve. Tras descender las murallas, caminaba solo por la calle cuando Wei Linyu apareció de repente, bloqueándome el paso como un soldado divino. ¿Por qué abandonaste el palacio?, pregunté sorprendido. Wei Linyu se hizo a un lado para protegerme del viento. El emperador me ha concedido una residencia. De ahora en adelante puedo vivir fuera del palacio. Felicidades. ¿Vas a despedir a la embajada de Yu del Sur? ¿Qué sentido tiene despedirlos?, repliqué. ¿Estabas despidiendo a ese señor? Xia. Wei Linyu nunca me había preguntado nada, pero esta era la primera vez que lo hacía. Y se trataba de Xia Songan. Me ajusté la capa y pasé junto a Wei Linyu. Wei Linyu se dio la vuelta y me siguió al banquete del palacio.
Me di cuenta de inmediato del señor Xia. Cada uno de sus movimientos y palabras me recordaba a ti. En cualquier otro momento, habría elogiado a Wei Lingyu por su aguda intuición. Pero ahora, pregunté con calma, ¿me estás poniendo a prueba? ¿Intentas insinuar que estoy conspirando con un país extranjero? No. Claro que no. Wei Lingyu tartamudeó, sorprendida por mi pregunta. Nunca quise decir eso. Deberías ir a ver tu nueva residencia. Respondí. Tras deshacerme de Wei Lingyu, mis pensamientos estaban desorganizados. ¿De verdad me parezco tanto a Xia Songan? De ser así, no me sorprendería. Después de todo, él fue quien me lo enseñó todo. En aquel entonces me sonrió y me dijo que una cometa es como un águila, puede surcar los cielos. Aunque quisiera olvidarlo, la caligrafía, las preferencias y los planes idénticos que reflejaban cada uno de sus movimientos me recordaban constantemente la existencia de Xia Songan. Un gran peso me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Desde mi renacimiento sentía que el tiempo volaba. Mi segundo hermano consolidó gradualmente su poder militar y, sin que yo lo supiera, desarrolló sentimientos por Mu Rongxian. Para cuando me di cuenta, ya estaba sonrojado al decirme que tenía la intención de proponerme matrimonio. Tras el recrudecimiento de la antigua enfermedad de mi padre, dejó de ocuparse de los asuntos. Presentía vagamente que algo andaba mal en el viaje de mi madre y mi hermano mayor a Liangzhou, pero nunca nos presionó ni a mí ni a mi segundo hermano para que le diésemos más detalles. Mi madre no quería irse de Liangzhou, así que me dediqué a organizar frenéticamente todos los preparativos de la boda de mi segundo hermano mayor. Para el día de la boda, seguía con la cabeza dando vueltas. Mu Rongxian se convirtió en mi cuñada, lo que convenientemente permitió que Wei Lingyu viniera de visita. En cuanto a la jerarquía familiar, Mu Rongxian era solo unos años mayor que él, pero era su tía política. Yo, que sin saberlo había ganado una generación en antigüedad, casi me echo a reír al darme cuenta. La familia Murrong se había convertido en el apoyo de mi segundo hermano mayor, y su rango oficial ascendió 3 veces en un año, lo que lo hizo aún más prominente. Como resultado, vinieron más pretendientes a pedir mi mano. Los evité a toda costa. Y mi cuñada estaba tan asustada que cerró la puerta a las visitas. Tras un día de paz y tranquilidad, Wei Lingyu saltó el muro y se coló dentro. No podía resistirse, así que parecía un poco desaliñado. Pero cuando me entregó un fajo de papeles, parecía lleno de confianza. Tomé los papeles sin entender qué eran, y estaban llenos de texto denso. ¿Qué es esto?, pregunté después de hojear algunas páginas. Estas son las cosas ridículas que los hombres que quieren casarse contigo han hecho en su vida diaria. Wei Lingyu dijo arrodillándose frente a mí con una expresión amable: honor, hermana. No te merecen. Desde luego que no. Dije agitando los papeles en mi mano. Y tampoco pienso casarme con nadie. Wei Lingyu se puso rígido. No te merecen. Pero debe haber alguien que sí lo sepa. ¿Quién? ¿También intentas concertar un matrimonio para mí? A Wei Lingyu le temblaron los labios y en silencio saltó el muro y se fue. En el año 37 del reinado del emperador Inquian, este falleció. La familia Wan y la familia Murong unieron fuerzas para colocar a Wei Lingyu en el trono. Wei Lingyu era un buen emperador, sabio y capaz, que trabajaba incansablemente día y noche, transformando por completo las costumbres extravagantes y decadentes de los años anteriores de la dinastía Daqui. El único error de cálculo fue que, aunque Wei Lingyu ahora vivía en el palacio, nadie se atrevía a restringir sus movimientos, y desarrolló la costumbre de trepar el muro para entrar en mi patio por la noche. El joven que conocí se acercaba a la edad adulta. Y las habilidades de Wei Lingyu para escalar paredes se habían vuelto cada vez más ágiles y competentes. Pasé de la sorpresa inicial a aceptarlo con calma. Wei Lingyu sacó a escondidas los raros tesoros del palacio y los amontonó en mi almacén, convirtiéndose con el tiempo en juguetes para mis jóvenes sobrinos. La enfermedad de mi padre no mejoró a pesar de agotar todos los tratamientos médicos. Tras años de lucha, falleció en un desolador otoño. Durante el año de luto por la gran dinastía y poco después de su finalización, me enteré de que el emperador de Nanyue había abdicado y se había convertido en emperador retirado, cediendo el trono a la segunda princesa, Yanron.
La ambición de toda la vida de Xia Songan fue convertirse en el jefe de los funcionarios civiles y eliminar los males acumulados en Nanyue. Ahora, tanto él como Yan Ron podían cumplir sus deseos. Me detuve un momento, dándome cuenta de repente de que hacía mucho que no pensaba en Xia Songan. Miré al cielo vacío y sentí un vacío en el corazón. No era por Xia Songan, sino que el patio cuadrado me resultaba sofocante. Esa noche Wei Lingyu saltó el muro para encontrarme. Su expresión estaba llena de ira. Hermana Joaner. Alguien presentó hoy una petición al tribunal pidiendo que me unieran al harén. Mientras Wei Lingyu murmuraba, le entregué una pequeña caja de seda. Wei Lingyu la abrió y encontró una pastilla dentro. Wei Lingyu rió entre dientes. ¿Es este un nuevo insecto venenoso? Al ver la expresión ansiosa de Wei Lingyu, quise sondear su mente para ver qué estaba pensando. Es el antídoto para el insecto venenoso en tu cuerpo. Mentí cuando dije que solo podía suprimirlo. Toma esta pastilla y el insecto venenoso quedará completamente neutralizado. La sonrisa de Wei Lingyu se congeló en su rostro. ¿Por qué me das esto? Estaba sentado en el columpio del patio. Balanceándose lentamente era para controlarte en aquel entonces. Pero ahora es innecesario. Además planeo irme de la capital y mi fecha de regreso es incierta. La familia Wang ha planeado cuidadosamente cada paso, y ahora son inquebrantables. Además, dado el carácter de Wei Lingyu, no se atrevería a hacerle daño. El insecto venenoso ya no tiene razón de existir. ¿Dejar la capital? ¿A dónde irás?, murmuró Wei Lingyu al oírme. El mundo es vasto. Viajaré lejos. Cuando Wei Lingyu aplastó el antídoto en su mano, pensé que estaba alucinando. No quiero el antídoto. Puedes llevarme contigo. Después de que Wei Lingyu habló creí oír otra vez cosas. ¿Estás loco? Eres el emperador. Wei Lingyu dejó caer las manos sin fuerzas. Su voz se apagó. Sí, soy el emperador. Dijiste antes que la Granin necesitaba un buen emperador. El patio se llenó del susurro de las hojas. Después de un momento Wei Lingyu levantó la cabeza. ¿Por qué quieres irte? No me gusta estar aquí. Tras un breve silencio, Wei Lingyu dijo, lo entiendo. No te gusta la capital. Y no te gusta el palacio. Ve a un lugar que te guste. Al ver que Wei Lingyu había recuperado el sentido, saqué otra caja de brocado. Afortunadamente hay 2 antídotos. Solo destruiste uno. Wei Lingyu dio un paso atrás. Como si hubiera visto una inundación o una bestia, no quiero el antídoto. Preferiría que me enviaras la medicina que suprime los parásitos cada mes. ¿Por qué? Antes, quería darle a Wei Lingyu 6 meses de medicinas de una vez. Pero se negó insistiendo en que se las enviara mensualmente. Al menos esto demuestra que seguimos conectados, que no me has abandonado. Las palabras de Wei Lingyu me hicieron sentir como una persona desalmada sin razón aparente. Antes de que pudiera quitarme ese pensamiento de la cabeza, oí a Wei Lingyu preguntar con cautela, ¿me extrañarás después de que te vayas? Sí. Respondí con sinceridad, sin dudarlo. Los sentimientos acumulados durante incontables días y noches no podían fingir. Wei Lingyu asintió como murmurando para sí mismo, entonces me iré. Si me quedo más tiempo, me arrepentiré. Al observar la figura aturdida de Wei Lingyu, apreté la caja de seda en mi mano. Una sensación de reticencia comenzó a crecer en mi corazón, pero finalmente sucumbió a mi ansia de libertad. Me detuve un momento y le recordé a Wei Lingyu, esa es la puerta del patio. El muro está a la derecha. Wei Lingyu se detuvo y enderezó la espalda. Hoy saldré por la puerta principal. Tras dejar la capital, viajé al sur, disfrutando de muchos paisajes hermosos. Todos los meses sin falta, enviaba cartas a mi hermano y a mi cuñada, además de píldoras medicinales y cartas al palacio. Le envié la receta a Wei Lingyu, pero me respondió que la había perdido accidentalmente y que solo podía confiar en mí. Un día al pasar por un pueblito vi a un anciano tirado en medio de la calle, aferrado a una joven vestida de chico, alegando que lo había herido y exigiendo una indemnización. La joven, furiosa pero sonriente, replicó, «Solo intentas extorsionarme.
Su elección de palabras fue original y divertida, así que intervine para ayudarla y la invité a comer. Después de que me explicara el significado de estafa, sentí una repentina claridad. Comprendí que Wei Lingyu me había estafado. Después de comer hasta saciarse, la chica se despidió de mí. Le aconsejé, como mujer que viaja sola, tenga cuidado en todo. ¿Se dio cuenta de que iba vestida de hombre? Es bastante obvio. Respondí con sinceridad. La joven se tocó la nuca. De hecho, quería unirme al ejército. Soy bastante hábil, pero he estado muerta de hambre estos últimos días. En la gran dinastía disfrazarse de hombre para alistarse en el ejército era un delito grave. Al observar a la encantadora joven que tenía delante, metí la mano en mi bolso y le entregué un colgante de jade. Llévaselo a la familia Wang en la capital. Encuentra a mi cuñada. Se llama Mu Rongxian. Es una persona maravillosa y toma todas las decisiones en la mansión. Mientras tengas verdadero talento, ella te encontrará un buen camino en la vida. Desde que dejé la capital, no he regresado a la ciudad imperial. Lo que oí y vi por el camino fue llenando poco a poco el vacío de mi corazón. Como viajaba al extranjero, las noticias de la capital siempre llegaban a mis oídos unos días después. Por ejemplo, Wei Lingyu se negó a ampliar su harén, y como mi cuñada es su prima, adoptó directamente a mi joven sobrino en el linaje de su padre biológico, convirtiéndolo en su hermano menor. Con el pretexto de estar emparentados por matrimonio y pertenecer al clan imperial, cuando escuché esta noticia, Wei Lingyu ya lloraba desconsoladamente mientras rendía homenaje a sus antepasados, y ya había designado a mi joven sobrino como príncipe heredero. Otro ejemplo es la joven que llevó mi colgante de jade a la capital. Era excepcionalmente hábil en el combate, derrotando ella sola a 100 bandidos durante una incursión, y se convirtió en la maestra de artes marciales de mi joven sobrina. Para cuando me enteré, ya era general del ejército. Aunque su rango aún era bajo, seguía siendo la primera de su clase en la gran dinastía. Otro ejemplo es cuando el emperador actual falleció repentinamente, el príncipe heredero de 14 años ascendió al trono y la transición de poder se desarrolló sin contratiempos, manteniendo la corte estable. Esta noticia se difundió más rápido que las anteriores. Mientras tomaba té en una casa de té junto a la carretera, la noticia de la muerte de Wei Lingyu se anunció repentinamente al mundo. Me atraganté con el té y no pude parar de toser. Según el anuncio, si Wei Lingyu realmente había muerto durante el sofocante verano, su cuerpo ya debería estar descomponiéndose. Negué con la cabeza y finalmente comprendí a qué se refería Wei Lingyu cuando me envió una carta pidiéndome que me quedara en mi residencia actual unos días más. Había alquilado un patio en este pequeño pueblo y originalmente planeaba irme, pero ahora extendí mi estancia. Medio mes después, una visita inesperada llegó al pequeño patio. Después de 9 años separados, Wei Lingyu lucía exactamente igual que lo recordaba. Paso por aquí y me gustaría pedir un poco de agua, dijo Wei Lingyu con voz más serena, pero no pude evitar detectar un dejo de travesura en su tono. ¿Solo agua? También me gustaría quedarme un rato. No me quedo con desconocidos por aquí. Si quieres quedarte tendrás que trabajar. Wei Lingyu levantó una ceja. Sabía que dirías eso. Así que traje a alguien que me ayudara. Mientras Wei Lingyu terminaba de hablar, una cabeza asomó repentinamente por la puerta. Con los ojos brillantes, tía, he venido a buscarte. Wei Lingyu fingió su muerte y abdicó. Y cuando salió de la capital, incluso trajo consigo a mi joven sobrina Niner. No pude evitar reír y llorar a la vez. Niner se lanzó como una flecha y se arrojó a mis brazos al instante. A pocos pasos Wei Lingyu nos observaba a Niner y a mí, con las manos en la espalda, las cejas y los ojos como antes, y su sonrisa inalterada. Meses después Wei Lingyu, quien había roto por completo la maldición, y yo regresamos juntos a Niner a casa. Wei Lingyu llevaba una máscara y pasó la Nochevieja y el Festival de los Faroles con mi familia y conmigo en la mansión. Tras el primer mes del nuevo año partí de nuevo. Esta vez, sin embargo, ya no estaba solo. Wei Lingyu me acompañó igual que yo en el pasado, encontrando todo nuevo y fascinante, llevándome a ver todos los lugares excepcionales que había mencionado en mis cartas. Una mañana, mientras estaba con él en un tranquilo pueblo, Wei Lingyu se perdió en algún lugar, y no pude encontrarlo. En cambio, encontré su bolsita de perfumes junto a la puerta.
La había llevado consigo durante muchos años, y ahora estaba muy vieja, la cinta de seda estaba rota, lo que la hizo caer al suelo. La bolsa era ligera y aireada, como si no contuviera nada, y no desprendía ningún aroma. La abrí y solo encontré una hoja de papel, cuidadosamente doblada en un cuadrado. Al desdoblarla, un pétalo de una hortensia marchita y amarillenta, aplastado y liso, yacía ante mis ojos. Los recuerdos de Wei Lin-yu me inundaron. Era el salón silencioso y vacío del eterno esplendor. Wei Lin-yu había tomado la medicina que le di y se arrodilló ante mí. Fui yo quien le ordenó matar a Yansu. Levantó la mano, rígido de dolor, me quitó el pétalo de hortensia de la manga y sonrió mientras decía, de acuerdo. Ese pétalo que cayó en la palma de Wei Lin-yu lo había mantenido escondido durante todos estos años. Cerré la página junto con los pétalos y los guardé en la bolsita de perfume. Un momento después, Wei Lin-yu regresó apresuradamente. ¿A dónde fuiste?, pregunté. A recoger fruta. ¿Dónde está la fruta? No llegué. Volví. Wei Lin-yu parecía ansioso. Perdí mi perfume. Busqué por todas partes, pero no lo encontré. Extendí la mano a mi espalda hacia Wei Lin-yu. La bolsa se balanceó ligeramente en mi mano. Cayó junto a la puerta. Lo encontré. Wei Lin-yu tomó la bolsa y exhaló profundamente. Menos mal que sigue aquí. La cuerda está rota. Te haré una nueva. Hice una pausa y luego añadí, pero el contenido sigue igual. Wei Lin-yu se quedó paralizado un instante antes de sonreír con picardía. De acuerdo. No lo cambiaré. Nunca. El cielo y la tierra fueron nuestros testigos cuando Wei Lin-yu y yo hicimos una promesa para toda la vida. Mi nombre es Wei Lin-yu, un príncipe criado en el Palacio Lua. De joven, me cuidaba una anciana enfermera. Decía que era la hija póstuma de un príncipe heredero abandonado, y que no tenía a nadie en quien confiar en el palacio. Así que tenía que ser cuidadosa y cautelosa. Sería mejor que todos se olvidaran de mí. Así podría vivir. Cuando tenía 7 años, la enfermera enfermó. Para salvarla salí del Palacio Lua por primera vez, pero me perdí en el jardín imperial. Detuve a una criada del palacio y le rogué que me llevara con el médico imperial. Estaba tan asustada que gritó. Los gritos de la criada del palacio atrajeron a otros, así que retrocedí paso a paso, ocultándome junto a un árbol. Allí, vi a una persona que parecía un ser celestial. La criada del palacio que había gritado antes la llamó princesa. No entendía por qué parecía tan triste. Aunque lucía un hermoso peinado y vestía ropa elegante, debía de haber oído algo. Tras mirarme habló con una voz tan tierna como la mía, instruyendo a la doncella del palacio, que el médico imperial venga a echar un vistazo. Sus palabras salvaron la vida de la anciana enfermera durante 3 años más. Nunca la olvidé. Más tarde finalmente comprendí por qué había sido infeliz. Ella era la princesa Yonkan, criada en el Palacio Xian. La emperatriz viuda del Palacio Xian no era ni amable ni pacífica. Era una anciana hipócrita y mi bisabuela. De vez en cuando oía noticias sobre ella. Un día de invierno, sus padres por fin regresaron a la capital y la sacaron del palacio. El día que se fue le eché un vistazo. Llevaba una capa roja bordada con orquídeas, y el cuello de piel de zorro blanco que le rodeaba el cuello era cálido y hermoso. Salió corriendo del palacio como una mariposa, volando sobre la nieve para ver a su familia. Pensé que sería feliz así para siempre, pero me equivoqué. Cuando la volví a ver, su rostro se volvió aún más frío. Esta vez fui yo quien enfermó. La anciana enfermera había fallecido 2 años antes, y el joven eunuco que había solicitado un médico de la corte para mí había sido golpeado casi hasta la muerte, tendido en la cama del Palacio Lua. Me pregunté si la vieja enfermera se habría equivocado. Ya me había refugiado en mí misma para sobrevivir, pero aún no podía seguir viviendo. No me quedaban fuerzas y sentía que no había salida. Pero entonces las puertas del Palacio Lua se abrieron de golpe, dejando entrar un rayo de luz. Quien abrió la puerta fue la joven princesa que una vez fue tan etérea como una niña celestial. Creí estar soñando. Levanté el dedo para tocarla, pero antes de que pudiera alcanzarla, me desmayé. Al despertar,
Me di cuenta de que no había sido un sueño. Ella me había salvado. No recordaba haberme conocido antes. Solo quería un buen cuchillo. La llamé tentativamente Hermandad, pero no dijo mucho. En cambio, me dio una pastilla que contenía un insecto venenoso, que me tragué sin pensar. Me dijo que matara al rehén enviado por el nuevo Reino del Sur. Sabía que si me descubrían estaría condenado, pero acepté de todos modos. Finalmente sonrió, una leve sonrisa que duró solo un instante. Los pétalos de la bola bordada en su cuerpo cayeron en mi palma. Susurré en mi corazón: abuela, vivir con miedo es inútil. Quiero vivir una vida diferente, una vida donde pueda estar al lado de Wang Yuan. Quizás nunca estuve destinado a ser una buena persona. Tras dejar el Palacio Lua ascendí de rango por todos los medios, prosperando en mi nuevo entorno. No soportaba que nadie hablara mal de ella. Cuando alguien la llamaba ignorante, lo empujaba al estanque y le enjuagaba la boca con el agua. Más tarde planeé matar a Yansu y le pregunté a quién más debería matar. Estaba desesperada porque dijera otro nombre, para poder demostrar que seguía siendo útil. Hizo una pausa y dijo que podía hacerme un sobre para calmarme. Me quedé paralizada. ¿Cómo podría haber alguien tan amable como ella en este mundo? Pero alguien tan amable incluso miraría de reojo a un enviado de Nanjue. Ese enviado se parecía tanto a ella que quise echarlo. Una extraña emoción me revolvió el pecho y finalmente se cristalizó en dos palabras: celos. Por suerte no le di muchas vueltas al asunto antes de que el enviado del sur partiera. Sospeché que el enviado y ella debían tener una relación especial. Pero como no quería hablar de ello, no insistí. El tiempo revelaría sus verdaderos sentimientos y finalmente se daría cuenta de que yo era la espada más adecuada para ella. Cada vez me resistía más a dejarla. Como cuchillo me esforcé por afilarme hasta ser rápido y astuto. Y finalmente me convertí en emperador. Los difíciles asuntos de estado me pesaban muchísimo, y subí a la muralla todas las noches para verla y así poder descansar tranquilo. Pero un día, de repente, me dijo que se marchaba. Incluso me dio la medicina que eliminó por completo la maldición. Entré en pánico, abrumado por el miedo a ser abandonado, y aplasté la medicina en el acto. Pero al final, la dejé ir porque no quería quedarse aquí. Le pregunté si me extrañaría después de irme, y me dijo que sí. En ese momento supe que le importaba. En secreto me alegré de haber respetado su decisión y de no haber arruinado esta conexión tan duramente ganada. Esa noche salí por la puerta principal de su mansión como es debido, sobresaltando a mucha gente. Pero quería que todos supieran que no llenaría mi harén. Mi corazón estaba con la joven princesa de la familia Wang. Aunque se fuera de la capital, no cambiaría. Después de que se fue, me enviaba cartas con frecuencia. Nunca la había visto tan feliz y la extrañaba muchísimo. Una idea absurda se me ocurrió y la puse en práctica rápidamente. Designé a su sobrino como príncipe heredero y me dediqué por completo a su educación. Era inteligente, más listo que yo e incluso que su propio padre. Cuando cumplió 14 fingí mi muerte en secreto, impactando a todos. Pero sabía que no la asustaría porque me entendía mejor que nadie. Efectivamente, cuando la encontré me sonreía, igual que en mis sueños. Exhalé profundamente. Ya me harté de ser un buen emperador. Voy a ser Wei Linyu, el rey de Wang Yuan. De adolescente le pregunté a mi padre por qué me había puesto Sonan. Mi padre decía que un pino con frío se mantiene erguido y fuerte, y quería que nunca doblegara la valentía de un erudito. En ese momento juré en mi corazón que algún día, el nombre Xia Songan quedaría grabado en los anales de la historia. A los 19 años, aprobé los exámenes imperiales, entré en la corte y finalmente me convertí en discípulo de la segunda princesa. Las costumbres de la dinastía Yue del Sur eran abiertas, y las mujeres de la dinastía Yue del Sur eran mucho más libres que las del Grani. La segunda princesa tenía el mismo talento que los príncipes. Era bondadosa y llena de recursos, y yo estaba feliz de estar bajo su mando. Efectivamente, a la segunda princesa pronto se le permitió participar en debates políticos, y más tarde fue enviada a Dachao para firmar un tratado. Inexplicablemente, la segunda princesa me llevó con ella en este viaje, y cuanto más nos acercábamos a la capital de Dachao, más nerviosa parecía ponerse.
Supuse que estaba nerviosa por su primera misión diplomática, pero un día la oí susurrar un nombre, Wang Yuan. Más tarde vi a la mujer que había mencionado en un banquete de palacio. Era una princesa del Gran Reino y su padre era el renombrado general de la frontera sur. La segunda princesa guardó un extraño silencio al verla, a pesar de haberla mencionado antes. Durante el banquete la miré con curiosidad, pero no esperaba encontrar su mirada. Mi mente se quedó en blanco. Sus ojos eran tan hermosos como un charco de nieve derretida, a pesar de que nos acabábamos de conocer. Sentí que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo como viejos amigos reencontrados. Esta sensación me dejó mareado. Por suerte apartó la mirada, o si no, habría perdido la compostura. Los bailarines en la sala se movían con gracia, y a través de las mangas ondeantes, no pude volver a captar su mirada. El día que salí de Dachao, el viento soplaba tan fuerte que me azotaba la cara. El ritmo de la embajada no era especialmente rápido. Pero al salir de las puertas de la ciudad, sentí que había perdido algo. Sin pensarlo, me volví para mirar una vez más. Volví a ver a la princesa. Estaba en las murallas de la ciudad, muy lejos. Sin embargo, estaba seguro de que esa figura era ella. No sabía a quién había venido a despedir. Esperaba que hubiera venido a despedirme a mí. En cuanto me pasó por la cabeza, me reprendí por dentro. ¡Qué idea tan tonta! Mancillando su reputación innecesariamente. Tras regresar a Nanjue me metí de lleno en los asuntos de la corte. Más tarde la segunda princesa derrotó a todos sus rivales y ascendió al trono. Estaba un paso más cerca de lograr mi ambición de toda la vida, pasar a la historia y obtener el título de marqués. En el Gran Reino se desarrollaron muchos acontecimientos importantes. Los clanes Wang y Murrong ascendieron hasta convertirse en las principales familias aristocráticas. Y el nuevo emperador era el otrora olvidado nieto imperial. No sé qué me pasó, pero estuve al tanto de las noticias de Wang Yun. Llevaba una vida plena, la niña de los ojos de la familia Wang, aunque no salía mucho y se decía que estaba algo melancólica. La siguiente vez que supe de ella, fue que había dejado la capital de Daji para viajar por el país. Me pregunto cuántos lugares habrá visitado. Envidio su vida despreocupada, pero sé que mi destino es dedicarme a la corte imperial, investigando la corrupción, desenmascarando el fraude y eliminando los despidos. Por primera vez comprendí que los funcionarios civiles también podían enfrentarse a tantos intentos de asesinato. Tras escapar por los pelos de la muerte en innumerables ocasiones, llegué a ser canciller. Quienes antes se burlaban de mí por ser un plebeyo de baja estofa ahora apretaban los dientes con envidia mientras me vigilaban las espaldas. Durante años el reino Yu del Sur y el reino del Gran Yi no han entrado en guerra. Los pueblos de ambas naciones han podido descansar y recuperarse, viviendo en armonía y alegría. Mi nombre Xia Songan, sin duda quedará grabado en los anales de la historia. Y la segunda princesa de antaño, ahora emperatriz, incluso está preocupada por mi matrimonio. Habló sin rodeos, expresando su preocupación por si tendría comidas frías todos los días al regresar a casa. ¿Cómo es posible? Claramente tengo una cocinera en casa. No me atreví a admitir que había una figura vaga en mi corazón. Es una princesa de otro país, y ni siquiera me atrevo a mencionar su nombre. Pasaron varios años, y falleció otro emperador de la gran dinastía. Este emperador fue un gobernante excepcional. No tuvo consortes ni herederos y se dedicó a criar a un hijo de sangre real. Ese niño tenía un talento excepcional. Y su abuela materna había sido princesa. Fue designado por la fuerza príncipe heredero y finalmente ascendió al trono como nuevo emperador. Corrieron rumores de que el difunto emperador se había enamorado de la princesa de la familia real, llegando incluso a escalar los muros de la finca real en secreto. Pero yo no lo creía. ¿Cómo podía un emperador hacer semejante cosa? Este relato histórico es demasiado inverosímil. Tras vivir solo tanto tiempo, adquirí la costumbre de pasear por las calles en mis días libres. Un día oí a alguien gritar a mis espaldas, Yuaner, en un banquete organizado especialmente para mí. Mi madre me habló con un tono amable pero firme. El hombre que acababa de llamar a Yuaner fue quien se dio la vuelta. Vi que llevaba una máscara. La mujer no se dio la vuelta. Me sentí un poco aturdido.
Esa silueta no había cambiado en absoluto, igual que cuando se levantó y abandonó el palacio del Gran Palacio Imperial y hacía tantos años. Había llegado al reino Yu del Sur, acompañada por un hombre. Pero no fue sorprendente. Yuan significa halcón, capaz de surcar los cielos. En este vasto mundo, no hay lugar al que no pueda ir. Caminamos en direcciones opuestas, integrándonos entre la multitud. Mañana no es día de descanso. Para asegurarme de que la página de los anales de la historia quede escrita con letra clara, debo volver al trabajo. El fin.